Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un día muy particular, ¿verdad? Bastante frío, con lluvia, sin redes sociales. Interesante. ¿Qué dicen? Doctor, buenas. ¿Qué tal? Particularmente perjudicado con eso del que se ha caído varias plataformas. Se nota que somos muy dependientes en ese sentido. Ya somos dependientes de la tecnología, ¿verdad? Muchas de nuestras Demasiado, actividades. diría yo. Sí, ¿verdad? Eso. Ok, controlaremos la asistencia. Aliaga Víctor Hugo. Arauco Ariel. Presente, doctor. Ok, Barrientos Marco Antonio. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Calle Mayra. Presente, doctor. Chiquimia, Cintia. Chura Ruth. Crespo Hernán. Doctor, buenas. Presente. Buenas noches. Durán Mariluz. Presente, doctor. Ok. Enríquez Héctor Guillermo. Flores Nelson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Flores Rolando. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mayrana Sofía. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Montesinos Rafaela. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Panoso Pamela. Ramos Rona. Presente, doctor. Ok. Ramos Juan. Romero Alan Gabriel. Andrea Robles. Presente, doctor. Muy bien. Ya, antes de comenzar nuestro tema, ya está en nuestro sistema los trabajos prácticos, está el documento con las instrucciones generales. La idea es hacer una monografía, elaboremos una monografía con los dos temas centrales, que son los organismos internacionales que se le ha asignado a cada grupo. Se les ha dado un formato también que aclara las características que tiene una monografía. Ese documento espero que también les sirva para otras materias, cuando tengan que hacer trabajos y tengan que presentar bajo esa modalidad de la monografía. Les aclara justamente el cómo se debe estructurar y de alguna forma cómo elaborar esta monografía, que en nuestro caso tiene un carácter más de recopilación de información, porque eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a recopilar bastante información que pueden obtener de las páginas oficiales de estos organismos internacionales, pueden obtener a través de algunos textos, libros, investigaciones. Todo eso nos va a ayudar para que vayamos armando toda esa información relacionada con estos organismos internacionales. La idea es que una vez que lo tengamos concluido, también lo presentemos a la universidad, a la carrera específicamente,
como parte de un trabajo de investigación, de algún ejercicio de investigación, vamos a decir, ¿no? Que vamos a hacer en cuanto a la materia. El trabajo, ya saben, tiene una ponderación de 10 puntos que puede extenderse fácilmente a unos 15 puntos. Y en algunos casos se puede considerar otros elementos más, ¿ya? Que luego nos vamos a ir conversando, lo podemos ver dependiendo de la calidad del trabajo que también presentemos. Podemos estar en constante seguimiento conforme vayan avanzando y recopilando información. Por favor, ustedes pueden hacer las consultas necesarias para ir armando sugerencias de cómo podemos ir preparando y armando nuestro texto, el contenido del trabajo en todo el capítulo segundo que está relacionado al desarrollo. Entonces, por favor, lo podemos trabajar. ¿Listo? Entonces, revisen las instrucciones. Si tienen alguna duda, las podemos aclarar al final de nuestra clase hoy, o si ustedes gustan hasta el día viernes, para que puedan revisar con más detalle estas instrucciones. ¿Listo? Vemos la presentación. Veremos este tema. ¿Me confirman si se puede ver la presentación? Sí, doctor, se ve. Ya. Vamos a ver un tema interesante sobre la guerra y la relación que tiene la guerra con el derecho internacional. ¿Listo? En este tema nos puede dar para realizar un análisis sobre el contexto de las convenciones que regulan el tema de la guerra y por qué ha surgido ese interés en su momento de los estados de poder encontrar un objeto en común que sea el tema de regular o frenar estas situaciones de conflictos armados que se daban entre los estados. ¿Listo? Esperemos que podamos despertar también ese interés. Haremos una comparación les decía, del contexto en ese momento cuando salió estas convenciones a lo que actualmente se ve en los conflictos armados, cómo fue evolucionando la capacidad armamentista de los estados, el nivel de destrucción o grado de destrucción de diferentes armamentos, el interés marcado que tienen también los estados respecto al presupuesto destinado para la carrera armamentista, como se la denomina. Entonces, son elementos que nos llaman la atención. Para este tema, les he puesto varios videos en el sistema. Tienen un pequeño trabajito también. Escojan uno de esos videos y hagan un pequeño análisis sobre esas características, sobre lo que ustedes puedan percibir de esas guerras. Estos videos son bastante didácticos en cuanto a mostrarnos aspectos centrales de estos conflictos armados. Si pueden ver todos los videos sería genial, pero el trabajo está solamente relacionado para uno de estos
de estos videos, ¿ya? Sobre una de estas guerras que les hemos puesto para que puedan observar. A ver. Para comenzar este tema, vamos a ir viendo algunas imágenes que no son nada gratas, pero que nos demuestran justamente el efecto de estos conflictos que se van dando entre estados. Si bien el espíritu del derecho internacional y de las relaciones internacionales es lograr una convivencia pacífica entre los estados, promoviendo la cooperación entre estos, que coadyuven en fines, podemos decir, universales, que es el tema de la protección de las personas que viven y habitan en determinados estados. Estos ideales, nuestras finalidades, se ven justamente interrumpidas producto de intereses particulares que se van a dar o por conflictos de ideologías también políticas que se dan entre autoridades que lideran diferentes estados. Esto acá tenemos un ejemplo de cómo este conflicto armado llega a devastar y a destruir varias ciudades que son bombardeadas, llamémoslo así, que no se cumplen ciertos acuerdos o protocolos de resguardar sitios civiles y que solamente se debería realizar ataques a lugares donde existe armamento bélico. No siempre esto se llega a cumplir. En la segunda imagen es algo casi reciente, vamos a decir, es justamente el bombardeo que se realizó entre esta franja de seguridad de Gaza, entre Israel y Palestina, ¿no? Producto de los acuerdos que tienen respecto a esa, vamos a decir, al territorio que es ocupado en este momento por Israel y que esa situación no está del todo resuelta por parte de Palestina y de varios países árabes, ¿no? Que son colindantes a esta zona. Tenemos otra imagen. ¿Quién puede identificar esa tercera imagen? ¿De qué será? Es algo histórico también. A ver. Cintia, ¿tú puedes identificar o quién puede identificar? ¿Hiroshima, doctor? ¿Perdón? Es la guerra de Kuwait. Hiroshima. Uno parece que la guerra de Kuwait, la otra es la bomba de Hiroshima y el otro son los ataques a Israel. Ok, muy bien, gracias. Hernán, la última imagen, la que está en la parte de abajo, es justamente el de la bomba nuclear, ¿no? Ataque que se ha dado en Hiroshima. ¿Alguien recuerda en qué año fue? Más o menos. 1945, doctor. 1945. Ojo, vean, tomen ese dato, 1945, y vamos a relacionarlo con las convenciones que regulan el tema de la guerra a nivel internacional.
En esta tercera imagen vemos justamente el producto de los desastres, el efecto de las guerras. Obviamente no son las autoridades de los estados quienes sufren de las consecuencias, es la población que se ve afectada, que tiene que emigrar, que tiene que huir, porque ya no hay una garantía respecto a estos ataques. Si hacemos una comparación con, eh, con algunas guerras que se daban en la Edad Media, habían lugares donde estos ejércitos de los diferentes reinados se enfrentaban para determinar quién resultaba victorioso y a partir de esa victoria sometía o podía someter al otro territorio, pero no afectaba o no se tenía el interés de afectar justamente a la población civil, llamémoslo así. Finalmente tenemos estas otras imágenes de un país en Asia y vemos que esta situación se replica en muchas de las potencias, ¿no? Es la carrera armamentista para ver quién tiene el arma más letal con mayor capacidad de destrucción. Esa es la carrera armamentista que tienen prácticamente las potencias. Unos dirán que están en su justo derecho para resguardar su soberanía, su territorio. Otros cuestionarán justamente el por qué se dedica tanto dinero y tantos recursos cuando hay otras necesidades que requieren las personas que habitan en otros estados y que se encuentran en situación desfavorable, con necesidades incluso de satisfacer temas de alimentación, salud y otros aspectos, ¿no? Y que al final el tema de la cooperación y tratar de convivir en paz es una utopía que prácticamente los estados hipócritamente mantienen como un gran ideal, pero que en la práctica no hacen todos sus esfuerzos para poder mejorar esa convivencia. ¿Listo? Entonces, a partir de esas imágenes, vamos a entrar en tema y preguntándonos por qué hay guerras. ¿Por qué creen que se dan las guerras y se han dado las guerras a lo largo de la historia? ¿Ver? Ideas. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Ángela, adelante. Yo creo que las guerras se dan por el motivo de que cada país, en realidad las grandes potencias, buscan sus propios beneficios, ¿no? Por eso como decía, buscan sus propios beneficios, doctor. Ya, los estados van a buscar sus beneficios y para eso podrán tomar la decisión de iniciar un conflicto armado, digamos. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Otras ideas? Doctor, también podría ser para la conquista de territorios, ¿no? La conquista de territorios, ¿no? Ir captando cada vez más espacios que puedan ser parte de tu estado y que tú puedas ampliar, digamos, tu territorialidad. ¿Ok? ¿Qué más? Dominio comercial y tecnológico, doctor. Ya, interesante. Un dominio comercial. Eso implicará que podamos, o el Estado, a través de las guerras, pueda someter a otro, imponiéndole algunas restricciones o algunas normas internacionales para que se adapte
un ordenamiento, una regulación comercial más favorable para este otro estado, ¿ya? Mediante un dominio tecnológico, nos decías también, ¿verdad? A través de esto, obviamente, se podrá someter al otro Doctor. estado a nuestras decisiones, ¿ya? ¿Qué más? Adelante. Doctor, detrás de una guerra hay muchos intereses prácticamente, Ujú. ¿no? Y dentro de esos intereses, hoy más que todo, si se produce una guerra, podrían ser los intereses que pueden impulsar a un conflicto comerciales y tecnológicos, ¿verdad? Ujú. Pero en sí hay otros puntos que son también importantes, que también hoy en día están en riesgo, que son los recursos naturales, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar lo que es el continente viejo, como se llama Europa, Estados Unidos, Rusia, todos esos países, los cuales tienen una carrera armamentista muy importante. Y dentro de eso, justamente, lo que yo decía, ¿no? Detrás de una guerra están los intereses, más que todo, los recursos naturales. Y también, ¿por qué no decir la desigualdad que puede existir, ¿verdad? Entonces, todos esos factores impulsan a que se produzcan las guerras, ¿verdad? Y justamente en su materia estamos tocando qué evita que se produzcan muchas veces las guerras. Justamente son los tratados de paz que existen entre estados, ¿verdad? Ujú. Donde, sí, doctor, eso podría decir. Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio. Doctor, Adelante. doctor, creo que otro factor que sería más importante para lo que es el ámbito de nuestra materia sería por motivos religiosos, étnicos, socioculturales, porque en base a eso, por ejemplo, se ha hecho tratados a partir de la Segunda Guerra Mundial que prohibían ciertos elementos. Ya en la Primera Guerra Mundial ya prohibían con los tratados lo que era el uso de armas biológicas. A partir de la Segunda Guerra Mundial también se han firmado otros tratados, otros acuerdos para delimitar lo que era los crímenes de guerra, lo que se consideraba lesa humanidad, crímenes que puedan afectar a lo que sería la supervivencia de alguna etnia, de algún grupo religioso. Muy bien, interesante, Vivian. El tema religioso también es otra causal que a lo largo de la historia ha incidido en que se lleve adelante diferentes guerras. Doctor, Fernando, adelante. ¿no sería bueno también poner en contexto el tipo de guerras que hay? Porque no todas las guerras siempre implican balas y poder militar. También hay las guerras económicas, las guerras bacteriológicas y demás. ¿Todo por qué? Por llegar a tener el control, el dominio y tomando en cuenta que un poco más a futuro va a ser la guerra, va a haber guerras, sea por agua y sea por combustibles no renovables. Ok, fue muy interesante todo lo que están manifestando. Los tipos de guerra que tú dices, Hernán, sí, vamos a ver también en este tema. Y creo que su compañero Marco Antonio nos decía, hay varios factores, varios motivos por los que se va a tomar esa decisión de hacer una declaratoria de guerra y llevar adelante un conflicto armado, ¿no? Ustedes han ido identificando justamente todos estos factores, desde lo religioso, desde los intereses que van a tener los estados, el tema de los recursos naturales que ha incidido, y si nosotros analizamos los conflictos armados, las guerras que hemos tenido como país, prácticamente han sido por los recursos naturales. La guerra del Chaco ha sido
por el petróleo, la guerra del Pacífico ha sido por el salitre, la guerra que hemos tenido con Brasil ha sido por la goma y la castaña, ¿no? Entonces, el tema de los recursos naturales es un factor que de alguna forma puede incidir, al igual que temas religiosos, puede ser también temas incluso culturales que puedan llevar a desatarse en un conflicto armado. ¿Listo? Las guerras han existido a lo largo de nuestra historia en el desarrollo mismo de la humanidad. Las tribus primitivas también, entre ellas, tenían estas invasiones producto de las peleas a través de sus armamentos que ellos han diseñado arcaicamente según las características que tenían esas propias tribus, buscaban justamente el sometimiento de esa otra tribu o beneficiarse de lo que esa otra tribu tenía en ese su territorio. ¿Listo? Poder adquirir, poder obtener. Entonces las guerras han estado a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a decir. Quizá en este último siglo lo que se busca es ya entendiendo y concibiendo de que el ser humano tiene que ir desarrollando, tiene que ir mejorando cada vez, lo que se busca es ir tratando de eliminar cualquier conflicto que se pueda dar entre estos estados y que derive justamente en una guerra. Darle a los estados posibilidades de soluciones alternativas, buscar otros medios para que puedan resolver sus controversias. ¿Listo? Eso es lo que también vamos a ver en algunos de los convenios que se han ido celebrando, tratando de atenuar justamente la posibilidad de llegar a un conflicto armado. Como decíamos, en una guerra se va a producir por diferentes intereses económicos, religiosos, ideológicos, ¿no? Que va a tener un Estado. También a través de la guerra hemos visto que en la historia se trataba de lograr imponer un dominio, entre comillas vamos a colocar, de razas, ¿no? Un sometimiento que se quisiera tener. El dominio de territorios, buscar conseguir adquirir nuevos territorios que obviamente te lleguen a beneficiar y que sean parte de tu estado y que tú puedas luego explotar y aprovechar justamente las bondades que tiene ese territorio. Y quizá en estos últimos años los recursos naturales se constituyen en las principales causas para llevar a los conflictos armados, la guerra en Libia es un ejemplo que se ha dado en Siria. Nos hablan de temas ideológicos, por un lado, conflictos culturales, pero también los datos nos reflejan de que hubo y hay un interés marcado justamente por los recursos naturales que son los hidrocarburos. Ahora, entre los estados, lo que se busca y lo que se pretende y existe, vamos a decir, en lo cotidiano, es una situación de paz, ¿no? Nosotros podemos tener discrepancias con otro estado, podemos tener observaciones, podemos formular diferentes críticas, pero a pesar de tener desencuentros, vamos a decir, entre estados, existe una situación de paz, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a existir el uso de la fuerza para poder resolver ciertos conflictos. Esta paz va a ser justamente fracturada
con estos conflictos que derivan en una guerra. Y en una guerra va a haber, quizá principalmente, el uso de armamentos letales que van a tratar de imponer o someter mediante la fuerza las disposiciones, los acuerdos o lo que un Estado decida respecto a otro. Pero, ¿cuál es el ciclo que se tiene? Los estados, como decíamos, están en una situación de paz. Va a haber una convivencia de paz. Con nuestros países vecinos tendremos discrepancias entre ellos, pero vivimos en una situación de paz. La guerra es la que altera esa situación y una vez que culmine la guerra, otra vuelta retornará esa relación de paz a través de un nuevo pacto, a través de un tratado que van a celebrar nuevamente estos estados para tratar de ajustar, vamos a decir, esos dispases que puedan tener entre los mismos estados por diferentes temáticas. En este ciclo aparece el derecho humanitario, que lo vamos a ver más adelante en un tema específico, pero es importante mencionarlo porque el derecho humanitario va más allá de los derechos humanos, porque lo que se busca es, obviamente, precautelar y proteger al ser humano en estos momentos o situaciones de guerra. El derecho humanitario tiene como un objetivo establecer reglas de conducta que contribuyan a disminuir el sufrimiento y los daños ocasionados por los conflictos armados. En un sentido práctico, se trata de humanizar la guerra, nos dice la teoría, ¿no? Vamos a tratar de que la guerra, que va a destruir, que va a afectar a poblaciones, a personas, a ciudades, pero tratar de humanizar y de que se enfoque que los más afectados son las personas, que no tienen ninguna culpa de vivir en ese territorio, en ese estado como tal. Entonces, este derecho humanitario va a tratar de precautelar justamente a estas personas. ¿Qué es la guerra? Seguimos en esto y vamos a ver una serie de definiciones que nos han dado varios especialistas, filósofos, entendidos de la materia a lo largo también de la historia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino nos decía que debe prevalecer la autoridad del príncipe, una causa justa y equitativa y una recta intención. Con esta definición de Santo Tomás de Aquino, él justificaba el uso de la guerra o llegar a un conflicto armado. ¿Para qué? Para hacer prevalecer justamente la autoridad, que en ese contexto era el príncipe, ¿no? Era la máxima autoridad. Entonces, se debería respetar esa autoridad. Y si el príncipe, para hacer respetar sus decisiones, necesariamente debe llevar a un conflicto armado, lo debe hacer, ¿no? Era el pensamiento que tenía en esos años Santo Tomás de Aquino. Confucio nos decía, el amor a la guerra no es cualidad de un general grande, y este no debe ser vengativo. Se nos hablaba mucho más ya de que si se llega a una situación de un conflicto armado, de una guerra, no se debería buscar llegar a esa famosa regla que decíamos, ojo por ojo, ¿no? A buscar la venganza. Sino la guerra en su momento va a ser justa y va a ser necesaria para
llegar y generar un cambio en esa situación, en ese momento en la que se encontraba un determinado reino o un imperio. Por otro lado, Heráclito nos decía que la guerra es la madre de todas las cosas. Unos se convierten en dioses y otros en esclavos o en hombres libres, ¿no? A través de las guerras, obviamente, los pueblos que tenían un ejército desarrollado, con una capacidad de armamentos muy innovadores, vamos a decir, en esos años, podían llegar a someter a otros pueblos y obviamente generaban una clase social que eran los esclavos, las personas que eran sometidas justamente producto de las conquistas que realizaban estos imperios. Platón y Aristóteles planteaban la legitimidad de la guerra tanto ofensiva como defensiva para el bienestar de la sociedad, ¿no? Ellos decían, puede ser beneficiosa la guerra, un Estado puede llegar a tomar esa decisión y puede ser legítima esa guerra si es que va a defenderse, si un Estado se defiende o si un Estado justifica que es necesario llevar y tomar esa decisión, pero debe justificarse y al justificarse va a lograr la legitimidad, ¿no? Se va a cumplir nuestro primer tiempo. Les voy a pedir que vuelvan a ingresar al mismo enlace una vez que se corte. ¿Ok? Seguiremos. Immanuel Kant nos decía que propuso que cada ciudadano tomara la decisión de tener la guerra o la paz. Era decisión de las personas. Y por ende, como las autoridades de un Estado son personas y representan